Queridos paisanos, ¿cómo están? Soy el licenciado Noé Morales Cuevas. Buenas noches. En esta ocasión, con motivo del Día del Trabajo, vamos a hablar de un tema laboral interesante. Vamos a hablar del despido laboral injustificado. El tema de hoy, el despido laboral injustificado. Y al respecto, deseo decir que cuando se tiene un trabajo, cuando se tiene un empleo, hay felicidad en la persona, hay felicidad en la familia, hay felicidad en el hogar. Porque consecuencia del empleo, la persona lleva un sustento económico al hogar, a los hijos, a la esposa, y de ahí se tiene lo elemental, como es la comida, el alimento, la ropa, la vivienda o para la renta, pero también para vivir mejor. Cuando hay desempleo, pues eso es un problema familiar tremendo. La familia está triste, no hay empleo. Entonces, amigos, cuando hay empleo, hay entonces felicidad. El problema es cuando una persona es despedida injustificadamente de su trabajo. De repente estás trabajando de manera eficiente, hombre o mujer está tranquila o tranquilo en su trabajo, y de un momento a otro, el patrón le dice que a partir de ese momento está despedido sin causa justificada. Entonces, pues amigos y amigas, se te despide en ese momento de manera injustificada. No tienes la culpa, no has incurrido en alguna falta y estás cumpliendo con el contrato de trabajo correspondiente. Te dicen, a partir de hoy estás despedida o estás despedido injustificadamente. Entonces, amigos, hay una pregunta que me han hecho paisanos nuestros y me dicen o me preguntan, ¿a qué tengo derecho si mi patrón me despide de manera injustificada? Nosotros en este país, en México, tenemos una ley federal del trabajo, y en esa ley tanto vienen los derechos de los trabajadores como también vienen los derechos de los patrones. Y en este caso, amigos, si eres despedido injustificadamente, tienes derecho a lo siguiente. La pregunta es, ¿a qué tengo derecho si mi patrón me despide injustificadamente? Tienes derecho, la respuesta es, tienes derecho a que te reinstalen en tu trabajo, pues no cometiste tú ningún error. Tienes derecho a que te reinstalen en tu trabajo, pero también tienes derecho a las siguientes prestaciones. Número 1, tienes derecho a 3 meses de salario por concepto de indemnización constitucional. Óiganlo bien, si eres despedido injustificadamente en tu trabajo, tienes derecho a 3 meses de salario por concepto
de indemnización constitucional, es decir, es igual a 6 quincenas. Esa es una prestación que te tienen que pagar por ley. También, amigos, sí, tienes derecho a una prima de antigüedad. Y esa prima de antigüedad consiste en que te tienen que pagar 12 días de salario por cada año de servicios prestados. 12 días de salarios por cada año de servicios prestados. Y mucho ojo aquí, esos 12 días se te tienen que pagar al doble, de acuerdo al salario mínimo vigente en México. Ustedes se preguntarán, ¿y a cuánto asciende el salario mínimo actual? Si no me equivoco, asciende a 207 pesos. Entonces 207 pesos más 207 pesos es igual a 414 pesos. Esos 12 días se te van a pagar al doble, dice la Ley Federal del Trabajo. Y amigos, sí, son 12 días, sí, de salario por cada año trabajado y se te van a pagar al doble. También tienes derecho a la parte proporcional del aguinaldo. Pues no llegaste trabajando hasta diciembre, te despidieron en octubre, en septiembre, en agosto, se te tiene que pagar la parte proporcional del aguinaldo. Proporcional quiere decir que no se te va a pagar tal vez completo, pero te van a pagar mínimamente una quincena, parte proporcional del aguinaldo, y tienes ese derecho. También tienes derecho a la parte proporcional de tus vacaciones y prima vacacional. Tienes ese derecho, ¿sí? Y cualquier otra prestación acordada entre el trabajador y el patrón en el momento en que inicias a trabajar y que no se te ha pagado, tienes ese derecho. Como también, amigos, si tú presentas la demanda laboral ante las autoridades correspondientes, tienes derecho a los salarios caídos. ¿Qué son los salarios caídos? Es decir, si tu juicio dura 8 meses o un año, pues ese tiempo, en cuanto hace a salarios, esas quincenas, ¿sí?, esos meses te serán pagados por el patrón. El tiempo que dura el juicio, salarios caídos. Amigos, ahí yo los invito a que se compren una ley federal del trabajo o la pidan prestada y analicen los artículos 48, 87, 79, 80, 162 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí van a encontrar ustedes buenos consejos. Buenos consejos. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes tú, trabajador despedido, para presentar tu demanda ante las autoridades correspondientes? ¿Cuánto tiempo tienes? Mucho ojo, paisanos y paisanas, quienes tienen su trabajo en Guerrero o en el país. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, tienes 2 meses a partir del día siguiente en que ocurrió el despido. Mucho ojo, tienes 2 meses a partir del día siguiente en que ocurrió el despido por parte del patrón. Es decir, tienes que demandar en ese tiempo de 2 meses, porque si no lo haces, se te perdió tu derecho de presentar tu demanda. Así que no vas a tener derecho a nada si no haces lo que la ley te dice, hacer que se respete esa garantía, ese derecho que tienes como trabajador, de que si eres despedido, a partir del siguiente día empieza a contar 2 meses para que presentes la demanda ante las autoridades correspondientes. Otra pregunta.
A lo mejor me vas a preguntar también, o tienes esa inquietud, ¿dónde debo yo, trabajador despedido, presentar mi demanda? ¿Ante qué autoridad? Ya me dijiste, me dirán ustedes, que tengo 2 meses a partir de que fui despedido, a partir del siguiente día que fui despedido, tengo 2 meses para demandar, pero la pregunta es, ¿ante qué autoridad voy a presentar mi demanda laboral? Amigos, tienen que presentar su demanda laboral ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, que están establecidos en Guerrero y también en todos los estados de la República Mexicana, o bien ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. También es bueno, ¿sí?, que sepan que pueden ustedes presentar su denuncia ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ante la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Vuelvo a repetir, ¿ante qué autoridad debo yo presentar mi demanda laboral si yo fui despedido injustificadamente? Lo tienen que hacer ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en el caso de los guerrerenses establecidos en Guerrero, o ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, o bien ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Tienen ustedes que presentar esa denuncia en ese caso. Y anteriormente, decirles a ustedes que se llamaban juntas de conciliación y arbitraje. Hoy son, con las nuevas reformas a las leyes laborales, son tribunales locales de conciliación y arbitraje o tribunales federales de conciliación y arbitraje. Anteriormente, estas reformas que se hicieron hacen que ahora los juicios laborales sean más cortos. Incluso se está hablando de que un juicio actualmente puede durar 8 meses, 6 meses o 1 año a lo mejor, o un poquito de más tiempo, pero anteriormente, cuando estaban las juntas de conciliación y arbitraje, duraban 2 años, 3 años, 10 años los juicios laborales. Antes incluso se llamaban laudos laborales, hoy se llaman sentencias. Así que ya saben dónde van a presentar ustedes, amigos, sus demandas laborales. Otra pregunta, ustedes preguntarán, ¿cuándo se da un despido injustificado? ¿Cuándo se da un despido injustificado? La respuesta es, puede ser por acoso sexual, por parte del patrón hacia el trabajador o la trabajadora. Puede ser por discriminación, en este caso comentarios negativos, por razón de género, raza, religión, sexo, ¿sí? Insinuaciones sexuales, puede ser por la edad, por discapacidad o capacidad diferente, como le llamamos. Puede ser por represalias también del patrón al trabajador. Sucede que tú, como trabajador, estás cumpliendo con las indicaciones laborales que tienes desde que iniciaste a trabajar, cumples con tu horario laboral, cumples con las indicaciones que se te dan en tu trabajo, no hay ningún pretexto, pero los patrones cometen algunas irregularidades y llegan a discriminar, llegan a represalias y también pues a acosar sexualmente a los trabajadores, hombres o mujeres. Entonces eso puede ser motivo para que se dé un despido injustificado y por lo tanto no hay culpa de los trabajadores. Por eso, en este caso donde incumple el contrato de trabajo el patrón, puede darse a veces origen al despido injustificado.
Es decir, tú no tienes la culpa. Por eso habrás de solicitar la reinstalación, que el tribunal te reinstale a tu trabajo. No tienes tú la culpa, pero también de no lograrse eso, tienes derecho a las prestaciones que ya hemos señalado. Así que vayan haciendo cuenta por esas prestaciones que ustedes tienen. Pues porque sucede que te despiden y te quieren a veces dar unas migajas de prestaciones, y más que de prestaciones, de antojos de los patrones, y quieren dar lo que se les antoja. Es decir, no cumplen con lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Eso sería, lo más conveniente sería que los... Ahí, sí, en mi cuenta de YouTube estaré subiendo algunos videos, decía, de asesoría jurídica. Noé Morales, mi abogado. Y también aquí en mi cuenta de Facebook estará en mi muro esta asesoría. Soy Noé Morales Cuevas, tengo mi despacho jurídico en Ayutla, Guerrero, en Ayutla de los Libres, Guerrero, en calle 15 de Mayo, Barrio Nuevo, ¿sí? Y mi teléfono es el 745-122-1887. Buenas noches y nos vemos en la próxima transmisión, que será pasado mañana. Saludos.